Antes de sumergirnos en esta emocionante historia, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras historias y podrás seguir de cerca cada giro inesperado de esta fascinante trama. Ahora, prepárate para adentrarte en un mundo de emociones y descubrimientos. El sol naciente de Sevilla, un astro incandescente que irrumpía entre las nubes dispersas, teñía de oro la vasta extensión de la Plaza de España. Sus rayos, antes cálidos y reconfortantes, ahora parecían burlarse de la desgracia que caía sobre Soledad Mendoza. La otrora poderosa empresaria, conocida en toda Andalucía por su astucia en los negocios y su imperio financiero, se encontraba al borde del abismo, al filo de la desesperación. La Plaza de España, con su imponente arquitectura y sus coloridos mosaicos, era un símbolo de la riqueza y la prosperidad que Soledad alguna vez disfrutó. Ahora cada detalle de aquel lugar, cada azulejo reluciente, parecía un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Sus inversiones arriesgadas, impulsadas por una ambición desmedida y una sed insaciable de poder, se habían derrumbado como un castillo de naipes. La fortuna que le tomó años construir, con arduo trabajo y sacrificios incalculables, se desvanecía como arena entre los dedos, dejándola a merced de su propia suerte. Soledad caminaba sin rumbo, sus tacones finos resonando en el pavimento de la plaza como un lamento fúnebre. Sus zapatos, antes impecables y relucientes, ahora estaban polvorientos y desgastados, al igual que su alma. Los recuerdos de un pasado glorioso la atormentaban como fantasmas. Las cenas lujosas en restaurantes de prestigio, los coches deportivos que surcaban las calles de Madrid a toda velocidad, los viajes exóticos a destinos paradisíacos. Todo parecía distante, irreal, como un sueño que se desvanece con la luz del amanecer, dejando tras de sí solo la amarga realidad de la ruina. La noticia de la quiebra de su empresa, Mendoza Enterprises, se había propagado como un incendio incontrolable, devorando su reputación y credibilidad. Soledad sentía sobre sí las miradas de lástima y juicio, como si fuera una criminal expuesta en la plaza pública. Las personas que antes la reverenciaban y adulaban, ahora la evitaban, temiendo ser asociadas con su desgracia. Sus amigos, antes tan presentes en su agitada vida social, se habían alejado como aves de rapiña, buscando nuevas presas de las cuales alimentarse. La soledad era su única compañera, un peso insoportable que oprimía sus hombros y nublaba su visión. En medio del torbellino de pensamientos oscuros que la atormentaban, Soledad recordó una pequeña oficina que poseía en un barrio menos exclusivo de la ciudad, un lugar olvidado y polvoriento. Era un espacio modesto, casi insignificante, en comparación con las lujosas oficinas que solía frecuentar, pero que podría servir como un refugio temporal, un escondite para protegerse de la furia del mundo. Decidida a encontrar un poco de paz y sosiego, Soledad tomó un taxi y se dirigió al lugar, con la esperanza de que ese sitio pudiera ofrecerle un mínimo de consuelo. Al llegar a la oficina, Soledad encontró el lugar polvoriento, abandonado y descuidado. Las paredes necesitaban urgentemente una nueva capa de pintura, exhibiendo grietas y manchas que delataban el paso del tiempo. Los muebles eran antiguos y desgastados, con tapicería rasgada y patas tambaleantes. El polvo acumulado sobre las mesas y sillas era un testimonio del largo periodo de abandono. Aún así, Soledad sintió alivio al tener un techo sobre su cabeza, un sitio donde resguardarse de la tormenta que asolaba su vida. Esa noche, Soledad durmió en un sofá incómodo, cubierta con una vieja manta que olía a humedad. El silencio de la oficina solo era interrumpido por el sonido distante de una sirena, un lamento melancólico que resonaba en sus oídos. Soledad sabía que debía tomar una decisión, que debía encontrar la manera de recomenzar su vida,
pero estaba paralizada por el miedo y la incertidumbre, incapaz de vislumbrar un futuro prometedor. El peso de la responsabilidad la aplastaba. ¿Cómo ella, que siempre había vivido en el lujo y la abundancia, podría sobrevivir sin dinero, sin amigos y sin perspectivas? ¿Cómo ella, que siempre había sido admirada y respetada, podría lidiar con el desprecio y la humillación? Las preguntas resonaban en su mente como un mantra obsesivo, impidiéndole encontrar la paz y el sueño. Mientras el sueño no llegaba, Soledad repasaba en su mente los eventos que la habían llevado a esa situación. Recordaba sus primeros años como empresaria, cuando trabajaba incansablemente para construir su imperio. Recordaba sus éxitos y fracasos, sus alegrías y tristezas. Recordaba sus sueños y ambiciones, que ahora parecían tan distantes e inalcanzables. Soledad se preguntaba si había cometido algún error, si había tomado alguna decisión equivocada. Se preguntaba si merecía lo que estaba pasando, si era un castigo por su avaricia y su ambición. Se preguntaba si aún había alguna esperanza para ella, si todavía existía la posibilidad de recomenzar su vida y encontrar la felicidad. Mientras las horas transcurrían lentamente, Soledad luchaba contra sus demonios internos, buscando una respuesta, una solución, una luz al final del túnel. Pero la oscuridad era densa e impenetrable, y la esperanza parecía cada vez más distante. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, Soledad se durmió, exhausta y desesperada. Pero ni siquiera en sus sueños encontró paz. Sus pesadillas estaban pobladas por los fantasmas de su pasado, por recuerdos de sus fracasos y por visiones de un futuro sombrío e incierto. Al despertar, Soledad se sintió aún más cansada y desanimada que antes. Sabía que debía hacer algo, que debía encontrar una manera de salir de esa situación, pero no sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, Soledad se despertó sobresaltada, sintiendo el cuerpo adolorido y la mente confusa. La noche mal dormida en el incómodo sofá de la oficina improvisada no le había proporcionado el descanso necesario. Al contrario, solo había intensificado la sensación de cansancio y desaliento que la acompañaba desde su caída financiera. La tenue luz que entraba por la ventana sucia apenas iluminaba el ambiente polvoriento, contribuyendo a la atmósfera sombría y deprimente que envolvía el lugar. El hambre apretaba su estómago vacío, recordándole que no había comido nada decente en días. Soledad se levantó con dificultad, sintiendo cómo sus articulaciones crujían con cada movimiento. Se puso su ropa arrugada y se dirigió a la puerta de la oficina, decidida a buscar algo de comer en alguna panadería cercana. Al abrir la puerta con un chirrido estridente, Soledad se encontró con una escena inesperada que la hizo retroceder un paso, sorprendida. Un hombre harapiento, sentado en el suelo, recostado contra la pared, dormía profundamente, ajeno a su presencia. Vestía ropa sucia y desgastada que dejaba al descubierto partes de su cuerpo delgado y esquelético. Su rostro estaba cubierto por una barba sin afeitar, densa y desordenada, que le confería un aspecto salvaje y desamparado. Su cabello largo y enmarañado ocultaba parte de su rostro, impidiendo que Soledad distinguiera sus facciones. Asustada y confundida, Soledad preguntó en voz alta quién era y qué hacía allí. El hombre, sobresaltado por el sonido repentino, despertó de golpe, sus ojos abiertos de par en par y llenos de aprensión. Miró a Soledad con desconfianza, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Con voz vacilante y ronca, el hombre respondió que se llamaba Javier y que estaba desempleado y sin hogar. Explicó que había encontrado aquel rincón escondido para protegerse del frío de la noche, que castigaba a los indigentes de Sevilla. Javier dijo que no tenía intención de molestar a Soledad y que se marcharía en cuanto saliera el sol. Soledad, a pesar de su propia situación precaria y de su miedo inicial,
sintió una punzada de compasión por Javier. Se recordó a sí misma en sus propios momentos de dificultad, cuando se había sentido perdida y desamparada. Recordó lo que era sentir frío, hambre y soledad, y en ese momento decidió que no podía simplemente ignorar el sufrimiento de aquel hombre. Con un gesto vacilante, Soledad invitó a Javier a entrar en la oficina. Le ofreció un café aguado y un trozo de pan duro, lo único que tenía para compartir. Javier aceptó la invitación con gratitud, sus ojos brillando con un destello de esperanza. Mientras tomaban el café y comían el pan, Soledad y Javier empezaron a conversar. Soledad preguntó a Javier sobre su vida, su familia, sus sueños. Javier, por su parte, le preguntó sobre su empresa, su fortuna y su ruina. Javier le contó a Soledad sobre su vida pasada. Había sido profesor de música, pero perdió su empleo debido a los recortes en el presupuesto de la escuela donde trabajaba. Amaba la música y había dedicado su vida a enseñar a niños desfavorecidos a tocar instrumentos y a cantar. Pero con la crisis económica que azotaba España, la escuela se vio obligada a despedir a varios maestros, y él fue uno de los elegidos. Desde entonces vivía en la calle, tratando de sobrevivir con pequeños trabajos y la ayuda de personas generosas. Soledad, a su vez, compartió con Javier su historia de ascenso y caída. Le habló de sus éxitos y fracasos, de sus sueños y desilusiones. Le contó cómo había construido su empresa desde cero, con mucho esfuerzo y dedicación. Le relató cómo se había dejado llevar por la avaricia y la ambición, invirtiendo en negocios arriesgados que la llevaron a la ruina. Los dos encontraron un punto en común: el dolor de la pérdida y la esperanza de un futuro mejor. Ambos habían perdido algo importante en sus vidas: Javier, su empleo y su pasión por la música; Soledad, su fortuna y su reputación. Pero ambos se negaban a rendirse, a entregarse a la desesperación. Después de horas de conversación, Soledad tomó una decisión sorprendente. Le ofreció a Javier un lugar donde quedarse en la oficina. Sabía que no era una solución ideal, que el espacio era pequeño e incómodo, pero era lo mínimo que podía hacer para ayudar a alguien que lo necesitaba. Javier, conmovido por la generosidad de Soledad, aceptó la oferta con gratitud. A partir de ese día, Soledad y Javier empezaron a compartir la pequeña oficina, transformándola en un hogar improvisado. Compartían la escasa comida que lograban conseguir, se ayudaban con las tareas diarias y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Una amistad improbable comenzaba a florecer entre ellos, uniéndolos en medio de la adversidad. Desde aquel fatídico día en que sus caminos se cruzaron, Soledad y Javier iniciaron una nueva etapa en sus vidas, una rutina compartida que se desarrollaba dentro de las modestas y desgastadas paredes de la pequeña oficina. El espacio, que antes no era más que un almacén de recuerdos polvorientos y ambiciones frustradas, poco a poco se convirtió en un hogar improvisado, un refugio improbable, donde dos almas heridas buscaban consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Soledad, la que alguna vez fue una magnate acostumbrada al lujo y la comodidad, se vio obligada a abandonar sus hábitos refinados y a abrazar una realidad más simple y austera. La vida en la oficina exigía adaptación y renuncia, pero también le brindaba la oportunidad de redescubrir valores esenciales que había perdido en su meteórico ascenso al éxito. El sofá incómodo, que antes le causaba dolores de espalda y noches de insomnio, se convirtió en su lecho habitual. Las comidas, que en otro tiempo eran elaboradas y servidas en vajillas finas, ahora consistían en panes duros, sopas aguadas y frutas de temporada compradas con el poco dinero que lograban reunir. Las prendas de diseñador impecables fueron reemplazadas por ropa lavada a mano en un balde improvisado y colgada a secar en la ventana de la oficina. Javier, por su parte, siempre estaba dispuesto a ayudar a Soledad en sus nuevas tareas.
Le enseñó a cocinar platos sencillos pero nutritivos, a remendar ropa desgarrada y a limpiar la oficina con productos caseros. Su experiencia de vida en las calles le había enseñado a ser ingenioso y a aprovechar al máximo los recursos disponibles. Poco a poco, Soledad y Javier aprendieron a convivir en armonía, respetando sus diferencias y valorando las cualidades del otro. Soledad admiraba la generosidad, humildad y sabiduría de Javier. Javier, a su vez, admiraba la fortaleza, inteligencia y determinación de Soledad. La rutina compartida en la oficina estaba marcada por momentos de arduo trabajo, pero también por instantes de distensión y alegría. Soledad pasaba horas tratando de organizar sus finanzas y buscando nuevas oportunidades de negocio, mientras que Javier se dedicaba a escribir canciones y a dar clases particulares a niños desfavorecidos del vecindario. Por las noches, después de un día agotador, Soledad y Javier se reunían para cenar y conversar. Compartían sus historias, sus sueños y sus preocupaciones. Soledad le contaba a Javier sobre sus planes para reconstruir su vida, mientras que Javier le cantaba antiguas melodías que la hacían sonreír y olvidar sus problemas por un momento. Poco a poco, entre ellos floreció una amistad inesperada. Soledad encontró en Javier a un confidente y consejero. Él la ayudaba a ver la vida desde una nueva perspectiva y a valorar las cosas simples. Javier, por su parte, halló en Soledad a una amiga y protectora. Ella lo alentaba a no rendirse ante la adversidad y a seguir persiguiendo sus sueños. Juntos, Soledad y Javier empezaron a transformar la oficina en un lugar más acogedor y agradable. Pintaron las paredes con colores claros y alegres, repararon los muebles dañados y plantaron algunas flores en la ventana. El espacio, que antes era sombrío y abandonado, cobró vida y color, reflejando la esperanza y la alegría que habían renacido en sus corazones. A pesar de las dificultades y desafíos que enfrentaban, Soledad y Javier se sentían agradecidos de tenerse el uno al otro. Sabían que no estaban solos y que podían contar mutuamente para superar cualquier obstáculo. La amistad que los unía era más fuerte que cualquier crisis económica o social. La rutina compartida en la oficina también le permitió a Soledad reflexionar sobre sus elecciones y valores. Se dio cuenta de que se había dejado llevar por la ambición y el materialismo, olvidando lo que realmente importaba en la vida: las relaciones humanas, la solidaridad y la generosidad. Soledad decidió que, a partir de ese momento, cambiaría su forma de pensar y actuar. Se comprometió a utilizar su inteligencia y experiencia para ayudar a los demás y contribuir a construir un mundo más justo e igualitario. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier reto con tal de alcanzar sus nuevos propósitos. Javier, por su parte, se sintió inspirado por la determinación y el coraje de Soledad. Se dio cuenta de que, incluso en medio de la adversidad, era posible encontrar un propósito en la vida y marcar la diferencia en el mundo. Decidió que usaría su música para llevar alegría y esperanza a quienes más lo necesitaban. Juntos, Soledad y Javier formaban un equipo imbatible. Se complementaban y se apoyaban mutuamente, transformando la oficina en un centro de solidaridad y creatividad. La rutina compartida en aquel pequeño espacio se convirtió en una lección de vida, un ejemplo de cómo la amistad y la generosidad pueden superar cualquier obstáculo y hacer del mundo un lugar mejor. El tiempo seguía su curso, moldeando la vida de Soledad y Javier en la pequeña oficina que se convertía en el escenario de grandes descubrimientos. Surgió una oportunidad para Soledad en Madrid, exigiendo su presencia para resolver asuntos pendientes de su antigua empresa. El viaje la preocupaba, pues significaba dejar a Javier solo. Soledad confiaba en Javier, pero temía por su seguridad. Él era bueno, pero vulnerable. Le explicó la situación,
pidiéndole que cuidara de la oficina y dejándole dinero para comida. Javier prometió hacerse cargo de todo y esperarla. A la mañana siguiente, Soledad partió, y Javier se vio responsable de aquel hogar improvisado. Sintiendo un profundo honor, se dedicó a mantener la oficina en orden con gran esmero. Mientras Soledad estaba fuera, Javier tuvo una idea. Recordó su pasión por la música y por enseñar a los niños. Pensó en transformar la oficina en un centro musical para ayudar a Soledad a comenzar de nuevo. Con entusiasmo, Javier colocó un cartel en la puerta, ofreciendo clases de música gratuitas para niños en situación de vulnerabilidad. Para su sorpresa, decenas de niños se inscribieron. Eran pequeños de todas las edades, unidos por la pasión por la música. Javier se sintió radiante, encontrando un nuevo propósito en su vida. Decidido, Javier transformó la oficina en un aula improvisada. Utilizó materiales reciclados para construir instrumentos rudimentarios. Enseñó a los niños a cantar y a tocar diversos instrumentos con paciencia y dedicación. Las clases de música se convirtieron en un éxito. Los niños disfrutaban aprendiendo y sus padres se sentían agradecidos. La oficina se transformó en un espacio de alegría, arte y esperanza. Mientras tanto, en Madrid, Soledad enfrentaba dificultades para resolver sus problemas financieros. Se topó con la hostilidad de antiguos socios, la presión de los acreedores y la burocracia. Sus esperanzas de recuperar su fortuna se desvanecían con cada día que pasaba. Soledad se sentía exhausta y desanimada, cuestionándose si valía la pena seguir luchando. Sin embargo, al recordar a Javier y la oficina transformada, sintió una nueva ola de esperanza y determinación. No podía decepcionar a Javier ni a los niños, tenía que luchar hasta el final. Después de días de intensas negociaciones, Soledad logró llegar a un acuerdo con los acreedores. No recuperó toda su fortuna, pero evitó la bancarrota total y aseguró un futuro para su empresa. Aliviada, Soledad regresó a Sevilla, ansiosa por reencontrarse con Javier y ver la oficina transformada. Al llegar, apenas podía creer lo que veía. La oficina estaba llena de niños cantando y tocando instrumentos. Las paredes estaban decoradas con dibujos coloridos. El aire estaba impregnado de alegría. Soledad sintió las lágrimas rodar por su rostro, abrumada por la emoción. Javier, radiante de felicidad, corrió a su encuentro y la abrazó con fuerza. Le explicó todo lo que había hecho, mostrando con orgullo cómo los niños habían encontrado en la música un refugio y una oportunidad para soñar. Fue entonces cuando Soledad comprendió que Javier había convertido la oficina en algo mucho más valioso de lo que ella jamás imaginó. Había creado un espacio de esperanza para los niños. Demostró que, incluso en la pobreza, era posible encontrar belleza en la música. En ese instante, Soledad supo que había encontrado su verdadero propósito. Decidió dedicar su vida a ayudar a Javier a mantener y expandir el centro de música, brindando oportunidades a más niños. La antigua empresaria, antes enfocada en las ganancias y el poder, ahora encontraba satisfacción en ver las sonrisas de los niños y en contribuir a un futuro mejor. La oficina, que una vez representó su decadencia, ahora era un faro de esperanza y transformación. Soledad y Javier, unidos por la amistad y la pasión por la música, continuaron adelante, transformando vidas y construyendo un mundo más justo e igualitario. El descubrimiento del talento de Javier y la conversión de la oficina en un centro musical marcaron el inicio de una nueva etapa, donde la solidaridad y el arte se unían para crear un futuro radiante para todos.